Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por estar compartiendo de su tiempo, tanto a los que están aquí como a los que van a estar posteriormente reuniéndose por medio del YouTube. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga grandemente y les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y les bendecimos también en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que el Espíritu Santo de Dios siga dándoles guía y que nuestro Padre Celestial esté tomando control absoluto de cada uno de ustedes. La enseñanza que vamos a tener hoy la titulé Las respuestas inesperadas de la gracia. Le puse un subtítulo que dice Cuando el amor de Jesús rompe el modelo de los hombres. A lo largo de la historia, mis hermanos, la humanidad ha caído en una tentación peligrosa. Creer que puede controlar la salvación de otros o incluso condenar a otros. La Inquisición fue un ejemplo doloroso. Se pensó que castigar, incluso matar, era permitir que alguien pudiera salvar su alma. La norma se volvió más importante que la persona y se volvió incluso más importante que la palabra y la guía de Dios. Cuando la religión se endurece, deja de reflejar a Cristo. Y cuando esto ocurre, no solo hiere a la persona, sino que hiere el mensaje completo de la gracia y el evangelio. La salvación, mis hermanos, nunca ha estado en nuestras manos. Siempre ha sido la obra del amor misericordioso de Dios y no de los recursos humanos, ni mucho menos del castigo que nosotros queremos proferir hacia los demás. Mis hermanos, muchas ocasiones nosotros juzgamos pensando que somos Dios y somos capaces incluso de mandar a gente al infierno o incluso de mandar gente al castigo y, ¿por qué no?, dejar de tener atención hacia un enfermo porque le llamamos pecador. Así que el fundamento bíblico que vamos a partir a hoy y que vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el apóstol Pablo expresó una verdad que rompe contra toda lógica humana. Y vaya conmigo a Corintios 1, versículo 25. 1 Corintios 1, versículo 25, en Reina Valera 60 dice: Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Padre Celestial bendito. Es importante seguir tu palabra, pero tener cuidado con las tradiciones. Es importante seguir tu misericordia y tener cuidado con nuestros juicios. Señor, ayúdanos el día de hoy para que podamos ver con claridad cuál es tu presencia y no la ausencia tuya porque nosotros te relegamos. Te pedimos que ablandes nuestro corazón, que no nos dejes un corazón duro y religioso. Ayúdanos, Señor, para que con esta enseñanza podamos ver lo inesperado de la gracia, lo inesperado de Cristo, aquello que nadie creía que podía suceder y sucedió. Que tengamos la divinidad enfrente de nosotros y no la podamos ver. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener esa claridad, a que tengamos ojos espirituales, oídos espirituales y que tú siempre nos estés guiando a nuestro corazón. Llénanos de tu palabra, llénanos de tu amor, de tu misericordia, de tu verdad, para que podamos seguir caminando ante estos duros tiempos, ante estas exigencias que están viniendo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre has sido bueno. Te pedimos una disculpa por las faltas que cometemos, porque sabemos que tú las puedes perdonar, porque sabemos, Señor, que nos vamos a equivocar, pero tú tienes el recurso de decirnos que nos podamos arrepentir. Padre Celestial, si estamos cayendo en una mal práctica, ayúdanos a reconocerla y especialmente ayúdanos, Padre Celestial, a que cada uno de nosotros podamos estar siempre mirando a tus ojos, mirando la estatura del varón perfecto, creciendo en esas dimensiones, en esas longitudes, en esas estaturas que tú has propuesto, que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Lo que el sistema religioso suele llamar insensatez, Dios lo llama salvación. Lo que nosotros etiquetamos como falla,
que merece castigo, Dios lo ve como una oportunidad para que su sabiduría supere nuestra lógica y su gracia rompa nuestros esquemas de manera inesperada. Debemos de entender hoy que la gracia no es una lista de reglas que podemos nosotros controlar. Es la respuesta que el Padre decide actuar, donde la religión solamente puede juzgar. Mientras el corazón endurecido busca la falla de la condenación, la gracia busca la necesidad para restaurar. Voy a decirlo de esta manera, para reorganizar, para volver otra vez a reunir y para perdonar. La pregunta, a medida que vamos a avanzar en las historias de hoy, que quiero invitarles a que ustedes la lean, la conciban de una manera honesta, profunda y transformadora, es la siguiente. ¿Estás dispuesto a reconocer la evidencia de Dios? Incluso cuando su respuesta rompa todos tus esquemas, tus tradiciones o las creencias erróneas que tienes de Dios. Si esta pregunta ya está resonando en tu corazón, entonces vamos a caminar juntos en estas historias. Jesús nos muestra cómo actuó su gracia cuando rompe los esquemas de los fariseos, de los escribas, de los saduceos o de aquellas personas, incluso sacerdotes, que estaban en su época. Los llamaremos religiosos para hacerlo más breve. Así que desde hoy y desde este momento veremos el patrón de la gracia en acción en relación con la tradición. Y queremos aprender de ahí, ¿verdad? Porque desafortunadamente muchos de nosotros preferimos ritos, preferimos algunas formas que nos puedan mostrar que Dios está ahí, a creer que la gracia de Dios siempre desciende en nuestro corazón. Así que el primer punto que vamos a ver es la gracia que sana la raíz. En otras palabras, la gracia que sana el problema. Vamos a basarnos en la historia del paralítico de Capernaum, que ustedes ya la conocen, pero solamente voy a leer unos versículos pequeños a través de lo que vamos a estar explicando, y vamos a ir a Mateo 9, versículos 2 y 3, y dice de la siguiente manera: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Imagina este escenario: 4 amigos abriendo un techo para acercar a su amigo a Jesús después de haber caminado millas o kilómetros cargándolo. Para todos los presentes, la necesidad era evidente. Aquel hombre no podía caminar. La multitud que estaba de testigo en ese momento esperaba un milagro. ¿Cuál era el milagro que esperaba? Que se diera una sanación física. ¿Por qué? Porque regularmente todos nosotros tenemos una mirada hacia la situación personal que tenemos. Si me duele el pie, si me duele la cabeza, si me duele la espalda, si tengo, no sé, cualquier enfermedad que se pueda imaginar, desde la más pequeña de una gripe hasta el cáncer, siempre queremos la restauración física. Nuestra petición al Señor, si usted se da cuenta, y esta es una realidad de nosotros que tenemos que despertar, siempre es la misma: Señor, sáname. Y no quiere decir que está mal, porque se dan cuenta, aquí todos se reunieron para decir que, Señor, sáname. Y en este caso, la fe de ellos es: Señor, sánalo. Es decir, ¿qué es lo que estábamos viendo? ¿O qué es lo que estamos viendo todos a través de esos ojos? Que la prioridad de nosotros es sanar nuestros problemas, nuestros dolores, nuestras situaciones, para regresar a ser lo que nosotros tengamos ya en mente. ¿Qué esperábamos entonces si le hacemos una petición a Jesús? Y piénsalo hoy usted. ¿Qué piensa que va a responder Jesús a hoy? Cuando usted le hace una petición: sáname, Señor. Y ve lo que Jesús hizo con este paralítico, porque la respuesta que está haciendo el Señor es una respuesta inesperada de la gracia. Jesús miró al paralítico, pero no se enfocó en las piernas, no se enfocó en su falta de movimiento. La gracia divina se enfocó en algo más profundo.
Detrás de la parálisis física, si usted lo puede interpretar de esta manera, la parálisis estaba realmente estorbando a este hombre, era la parálisis del alma. El peso del pecado, la culpa, la vergüenza y quizás otras cosas más que tenía de obstáculos en su relación con Dios. Y ahora regreso. Cuando nosotros de alguna manera estamos enfermos, le hacemos una petición a Dios y le decimos: Padre Celestial, en esto que estoy viviendo, tú me estás dando una lección, me estás diciendo que corrija algo en mi vida, me estás diciendo que necesito fortalecer mi vida, o ¿por qué no? Necesito confesar alguna situación que he hecho. Nosotros regularmente, vuelvo a repetir, queremos la acción externa, no queremos la acción interna. Pero Jesús, ¿qué fue lo que hizo? En su gracia inesperada, Él volteó a ver, no la pierna, volteó a ver el pecador. Jesús miró el alma. Jesús no miró el cuerpo. Las cosas que Jesús nos está enseñando es las que realmente son necesarias, son las que se necesitan. ¿Cuándo? A futuro. Disculpe la redundancia. Cuando vamos a ir a tener con Él una relación universal. Como te estás dando cuenta aquí, la gracia no se conforma con aliviar el síntoma, mis hermanos. Su gloria es sanar el alma. Pero ¿cómo estaban los otros espectadores? ¿Cómo estaban los fariseos? ¿Cómo estaban los saduceos? ¿Cómo estaban los escribas? Quizás hasta sacerdotes que estaban alrededor de ahí. ¿Cómo estaban? Juzgando a Jesús. Así que mientras la gracia actuaba, la religión murmuraba. Donde Jesús veía una raíz de esperanza, ellos veían una amenaza a su sistema religioso de normas y tradiciones. Lamentablemente, sus prejuicios se volvieron un velo que les impidió reconocer la intervención del cielo. Defendían tanto su doctrina que ignoraron la misericordia personificada que tenía Jesús de la gloria eterna que era o es en ese momento Dios. La evidencia era irrefutable. Se necesitaba no solamente una vida restaurada, no solamente unas piernas restauradas, se necesitaba un alma libre para que tuviera una relación con Dios. Sin embargo, el corazón endurecido siempre prefiere hacer el juicio antes de que ver la misericordia. Y que Dios nos libre a nosotros, mis hermanos, de que en un momento determinado hagamos eso en nuestras vidas. La tragedia entonces no fue la falta de entendimiento, sino que todos ellos, los religiosos, estaban rechazando la divinidad de Cristo y aparte estaban rechazando la verdad de Dios. Mis hermanos, esto no ocurrió solamente en el tiempo de Cristo, sigue ocurriendo actualmente. Hay gente que le da más importancia a las tradiciones que realmente a Jesús. Si te das cuenta, no es que no comprendieran a Jesús, porque entendían lo que estaba haciendo. Es que no soportaban que Jesús realmente fuera la autoridad para ellos. Porque el Mesías no había venido como ellos lo querían, sino como Dios lo había enviado. He aquí el contraste eterno. La divinidad de Jesús estaba obrando, mientras que los religiosos se estaban oponiendo. La gracia estaba sanando, mientras que los religiosos estaban juzgando. El reino irrumpía y ellos murmuraban. Entonces Jesús declara algo muy fuerte en Mateo 9, versículos del 5 al 6. Y lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional para que sea bien clarito. ¿Qué es más fácil decir?
¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. Levántate, toma tu camilla y vete ¿a dónde? A tu casa. Vete a tu casa. Jesús aquí le está diciendo, sé lo que están diciendo sus corazones. No solamente sé lo que están diciendo sus corazones, sino que les voy a dar la evidencia completa de lo que realmente está pasando en este momento. Yo tengo la autoridad que ustedes no tienen. Tengo el poder que ustedes no tienen. Y tengo el mensaje que ustedes no tienen. Y ese mensaje es el mensaje de la misericordia. Si reflexionamos juntos, tú y yo, por un momento, la intervención de Jesús dio lo que nadie pidió. Nadie le pidió a Jesús el perdón de pecados. Y nadie le pidió a Jesús que demostrara que Él era Dios. Y nadie le pidió a Jesús que demostrara que Él era la autoridad. Mas aún sin embargo haciéndolo, ellos continuaron en su necedad. Jesús no vio lo que la gente pidió. Jesús vio el corazón del hombre y vio lo que necesitaba para él. Necesitaba una vida nueva, una vida sana, una vida desde adentro, que reflejara no solo un exterior para caminar, sino que reflejara un interior que caminara con Dios. Y eso es lo que muchos de nosotros necesitamos en este momento, mis hermanos. Un interior que nos ayude a caminar con Dios, especialmente ante tantos obstáculos, ante tantas situaciones difíciles, ante tantas confrontaciones con el mundo. Necesitamos caminar con la verdad de Jesucristo todo el tiempo. Aquí empecemos a aprender algo muy importante. La verdadera ceguera no es física, mis hermanos, es espiritual. Y ver la obra de Dios y no reconocer a Dios enfrente de ellos, eso es necedad. Eso es un corazón duro. Y como lo dijimos la semana, un espejo de piedra opaco que no refleja nada más que religiosidad. ¿Me permite lo que le voy a decir ahorita? A veces nos frustramos porque Dios no responde primero a la petición o a lo que nos duele o a lo que necesitamos. Pero si somos sinceros, tampoco Dios responde de inmediato a nuestro pecado con castigo, con enfermedad o con muerte. Eso también es misericordia, mis hermanos. Eso también es gracia. Dios no solamente quiere quitar el dolor, quiere también quitar la carga de tu pecado, quiere quitar la carga de tu transgresión. Quiere ayudarte a que reconozcas a Jesús de manera limpia en tus sentidos. No te desesperes si su respuesta parece que tarda. O si te das cuenta, como el ejemplo que estamos viendo, la respuesta toma otra dirección, totalmente opuesta a la que tú querías. Porque solamente Él sabe dirigir tus tiempos y Él sabe dirigir lo que realmente necesitas. A veces nosotros mismos no sabemos ni qué pedir, porque pedimos mal, dice la palabra de Dios. Pero tenemos una seguridad. Como hijos de Dios, Él está trabajando en nuestro centro. Él está trabajando en nuestro problema. Él lo que quiere es que nos levantemos y caminemos con un corazón libre, sensible, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de verdad. Dios tiene sus tiempos y sus métodos, mis hermanos. Así como el paralítico no esperaba, si tú estás envuelto en una necesidad que hoy has estado pidiéndole al Señor, muchas veces tenemos que rectificar y decirle: Señor, bajo esta necesidad, dame claridad de qué es lo que realmente necesito. ¿Y dónde quieres actuar en mí para yo verdaderamente crecer? Porque quiero caminar contigo y quiero caminar en libertad.
Y si esto ya fue un reto que Jesús hizo con los religiosos, una respuesta que tú ni yo esperábamos, que la multitud no esperaba, y un corazón totalmente endurecido, pero a cambio de un corazón que fue libre, no de su enfermedad solamente, sino también de su alma. Que Dios nos ayude hoy, Dios nos ayude hoy a ti y a mí a liberar nuestra alma, para que realmente podamos pedir por las necesidades reales, no por las que nosotros creemos que son las necesarias. Un error, mis hermanos, no significa una fatalidad. Un error significa que tenemos tiempo de regresar a Dios y que Él tiene misericordia grande para nosotros para cambiar nuestro corazón. Porque si tú ves el orden, parece que es el orden de la gracia. Primero el alma y luego lo físico. Esto nos ayudaría también a orar, mis hermanos, a encaminar nuestras oraciones hacia Dios. ¿Cómo pedir por los demás? ¿Te parece bien? Vamos al segundo punto. La gracia que restaura lo que la religión olvidó. La gracia que restaura lo que la religión olvidó. Y vamos a centrarnos en la historia hermosa del hombre de la mano seca. En otras versiones, el hombre de la mano paralizada o el hombre de la mano inmovible. Marcos 3, versículo 1 al 3, en la Biblia de las Américas, vamos a leerlo. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y lo observaban para ver si se le sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Este es el escenario. Imagínate una sinagoga, un kinnitz, donde todos estudian todos los días, en donde incluso se rezan 3 veces por día, incluso donde se hace un servicio regularmente todos los días. Hay una enseñanza diaria, hay un sidur, así es como se conoce. Y por todo este tiempo había un hombre con la mano seca. La Biblia nos dice cuántos años. Un hombre paralizado de su mano. Si tú te pones a reflexionar un poquito más, en aquella cultura tener una mano paralizada no solamente significaba tener una limitación física. Era incapacidad para trabajar, incapacidad para proveer, incapacidad para ser útil, pero lo más difícil de todo era que era señalado como pecador. En otras palabras, este hombre tenía un rostro de impotencia silenciosa, cuando no puedes decir nada, porque todos te acusan y tú crees que estás realmente bajo esa verdad. Voy a decirlo de esta manera: estaba ahí en un rincón, acostumbrado a escuchar las enseñanzas, acostumbrado a leer los diferentes libros que hay. Pero para los religiosos, su necesidad pasaba desapercibida. Pero había una gran cantidad de brillos rituales, mis hermanos. Una gran cantidad de admiración por respetar las cosas y los ritos que ellos hacían. Mis hermanos, yo siempre he dicho que cuando vamos a algunas iglesias, las iglesias tienen rituales e incluso tienen hasta eventos de sanación. Y yo digo que si realmente el don de sanación Dios te lo da, tendrías que ir primero a tu congregación y orar si es la voluntad de Dios que esa persona sane, pero también hay hospitales en los que puedes tú trabajar. O incluso casas en donde hay gente convaleciente que tú puedes ir. Y si es la voluntad de Dios, que la persona sane. Pero imagínate cuánta gente estaba ahí que se supone que tenía pureza, limpieza, que estaba en comunión con Dios, y por no sé cuántos años no voltearon a ver a esta persona. Y esta es la respuesta inesperada que tenemos. Él no pide nada.
Es más, no se presenta en el escenario. ¿Quién lo llama al escenario? Es Jesús. Y Jesús no lo deja olvidado. Jesús le dice, levántate y ponte en medio. No le dije, quédate en tu lugar. No, ponte en medio. Te vamos a ver. Todos van a saber lo que realmente estaba pasando contigo. Nadie ha hecho nada por ti. Aun cuando has estado en medio de toda esta religiosidad, nadie ha hecho nada por ti. La gracia de Jesús saca a la luz la necesidad. Jesús decide que este es el hombre ideal para demostrarle a los religiosos de ese momento que es más importante la dignidad de una persona, que es más importante la sanación que la misma tradición o religiosidad o rito que puedas hacer. Jesús estaba viendo ahí la dignidad de la persona, su historia, su dolor, su restauración era importante. Esto es más importante que estuvieran cómodos todos aquellos que observaban la ordenanza, que observaban el Shabbat. Y Jesús hace una pregunta sorprendente que no solamente revela el corazón de Jesús, revela su autoridad divina sobre el sábado, sobre la vida y sobre la misericordia de todos nosotros. En Marcos 3, versículos 4 al 5 dice, entonces les dijo, ¿es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y su mano quedó sana. Con esta pregunta, Jesús declara que restaurar la imagen de Dios en una persona es la prioridad absoluta de la gracia. La gracia no espera el momento religioso. La gracia espera el momento correcto. La gracia actúa cuando realmente las necesidades aparecen. Y aquí es donde podemos ver el juego de un corazón religioso, en el cual ojalá, y vuelvo a repetir, y lo voy a estar repitiendo durante los 4 puntos, ninguno de nosotros estemos. Y si estamos, que nos permita corregir. Date cuenta que mientras Jesús miraba al hombre, los religiosos miraban los rituales sabatinos. Mientras Jesús veía el dolor, ellos estaban viendo una oportunidad para acusarlo. Mientras Jesús revela la misericordia de Dios, ellos estaban revelando la dureza de su corazón. En Marcos 3, versículo 6, en la misma Biblia que estamos, la Biblia de las Américas, y vamos a ver la respuesta directa de ellos, después de haber presenciado el milagro, mis hermanos, después de haber presenciado la evidencia, después de haber visto que Jesús tenía el poder. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirle. ¿Tú crees que esto es una tragedia o no? Sí, es una tragedia. Los fariseos, herodianos y quizás todos los demás que estaban ahí, estaban presenciando un gran milagro. Pero ¿cuál fue su respuesta? Planear un asesinato. Planear la destrucción de la persona. Planear la destrucción de la divinidad. Y esto póngalo usted como si quiere, con un lenguaje metafórico. Querían destruir a Dios porque ellos tenían su propio Dios.
La mano fue restaurada, pero sus corazones permanecían marchitos, mis hermanos. La mano fue restaurada, pero sus ojos seguían ciegos. La mano fue restaurada, pero sus oídos estaban sordos. Para ellos lo más importante era su propio filtro, lo que ellos habían aprendido y pasarlo sobre enseñanzas que ellos ya habían tenido, sobre sus normas, sobre la vida de cómo debería de actuar un milagro y especialmente qué deberían de hacer como actividad en el Shabbat. Hacer un milagro era tanto como trabajar. Eso era una violación directa al Shabbat. Lo digo de esta manera. ¿Preferían a un inválido que encajara en su tradición y su religión? Sí, mis hermanos. Que a un hombre sano que desafiara la estructura religiosa. En otras palabras, que desafiara sus propias verdades y sus propias motivaciones. Lastimosamente, no les importó la restauración del hombre y mucho menos reconocieron al restaurador. Las evidencias estaban en sus ojos, mis hermanos. Pero ¿qué fue lo que importó? Lo que ellos creían. Es difícil entender esto, pero es así. La verdadera ceguera no es la falta de vista, sino la falta del enfoque espiritual. Es que realmente el Espíritu Santo de Dios esté moviendo tu vida para conocer la verdad. Esta es la tragedia de contemplar la obra de Dios, de esperar la obra de Dios, incluso que sea tu único anhelo ver a Dios. Y aún así, cuando esté enfrente de ti, rechazar la obra que Dios está haciendo. Y saben, mis hermanos, que posiblemente muchos de nosotros podemos caer en esa situación. Que a veces tenemos la tribulación de algo, pero no nos damos cuenta de todas las bendiciones que Dios nos da. Tenemos poco dinero, pero estamos comiendo. Ponemos nuestros ojos en que no hay dinero, pero se nos está olvidando que sí hay provisión. No tenemos mucho trabajo, pero tienes trabajo. Olvidamos que Dios nos está dando lo que necesitamos, lo justo, para poder vivir conforme Él lo ha planeado. Y puedo decir más cosas. En ocasiones estamos viendo la obra de Dios en nuestra vida, pero desafortunadamente no encaja con lo que nosotros queremos o lo que nuestro corazón pide. Y claro, esto rompe contra muchas iglesias que predican que tú pídele a Dios y Él te va a dar todo. Aquí hay una corrección que debemos de hacer. Pídele a Dios y Él te va a dar todo lo que Él cree que tú necesitas de acuerdo a tus necesidades, ¿sí, mis hermanos? Pero de acuerdo a tu crecimiento. Yo creo que ninguno de nosotros debería estar ciego para darse cuenta que si estamos parados, si estamos caminando, tenemos más ventaja que una persona que está acostada con una enfermedad. Es decir, tenemos más bendición. Pero nuestros ojos no nos permiten ver porque no es lo que nosotros queremos. ¿Cuántas veces tenemos un carro para movernos? Pero queremos uno mejor. Sí, mis hermanos. Es más, voy a decirlo de otra manera porque lo he vivido ya ahorita en la iglesia mucho también. Hay gente que tiene a su esposo o a su esposa, pero quiere uno mejor. Sí, mis hermanos, hay una cantidad de adulterio bien grande en la iglesia porque se está pidiendo a alguien mejor. Tenemos que tener cuidado de que nosotros no tengamos el corazón seco, pero porque somos religiosos y porque no nos damos cuenta de la gracia y el trabajo de la gracia que está haciendo en nuestra vida. En lo que estamos hablando, porque lo que ellos querían encontrar era una violación del Shabbat. Déjame decirte que Dios es atemporal. Dios no tiene días como nosotros, no tiene calendario.
Así que Dios no tiene días especiales. Cuando Él quiere, Él sana. Y déjame decirte que actualmente en la historia de hoy, muchas personas están sanando en sábado porque la petición que hicieron fue respondida en sábado. Pero el sábado es para nosotros, mis hermanos. El sábado no es para Dios. Él no tiene tiempo. Él tiene un kairos. Mis hermanos, la prioridad que tiene Dios es hacer el bien. Siendo misericordioso, especialmente respondiéndole las necesidades a todas aquellas personas que Él considera que son justos, limpios de corazón, mansos, humildes, pobres de espíritu y que buscan realmente a Dios con alegría y con verdad. Entonces, el sábado, el descanso, fue hecho para el hombre, para que el hombre fuera restaurado, no para que fuera esclavo de una norma o de una enfermedad. Aquí Jesús no solo sana una mano, revela que Él es el Señor que restaura lo que la religión deja morir. Y vuelvo a repetir, Él no tiene tiempo. El tiempo es para nosotros, no para que Él muestre su misericordia. Y si no, me gustaría que usted hoy busque si alguna persona se ha restaurado en sábado. Por lo menos a mí me ha tocado que a veces estoy bastante enfermo y voy a venir a la clase y de repente el sábado estoy completamente restaurado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios violó la norma? No, Dios tuvo misericordia de mí para poder venir a compartir el estudio. Mis hermanos, reflexiónenlo. A veces nos parecemos a los religiosos cuando valoramos más las formas, las costumbres o las preferencias religiosas. Y lo comparamos esto con las personas que realmente están sufriendo a nuestro lado. Yo me gustaría que te dieras tú una lista, voy a decirlo de esa manera, un censo de cuántas personas hay realmente enfermas que tú estás orando por ellas porque tú te has acercado a ellas para preguntarle cuál es su situación. La verdadera santidad, mis hermanos, no está en lo que podemos medir, sino en lo que dejamos de hacer. Tenemos que arriesgarnos a tratar de hacer el bien como Jesús lo hizo. No importa lo que atravesemos por los religiosos y hacerlo en el nombre de Jesús. No dejes, mis hermanos, que los rituales te ceguen. Si la necesidad la puso Dios en ti en este momento, en este día y a esta hora, no le respondas a la persona, voy a orar. Después de que ore, voy a venir para ver cuál es tu necesidad. No, escucho tu necesidad y quizás me la llevo, esa necesidad también para orar. Estamos aprendiendo aquí que la gracia siempre restaura a la persona, restaura su imagen, restaura su prestigio, lo reincorpora. Pero también nos estamos dando cuenta que la gracia de manera inesperada responde para protegernos contra las tradiciones religiosas. Cuidado con las tradiciones religiosas. Vamos al punto 3. Y este está clarísimo, ¿verdad? Ya con lo que vamos hablando. La gracia que desafía la tradición. Vamos a leer Marcos 7. Del versículo 5 al versículo 7. Acompáñeme. Y recuerde que aquí los
Discípulos de Jesús estaban tratando de comer, o más bien estaban comiendo. Leamos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mis hermanos, todo lo que se produce en la tierra es de Dios. Los discípulos estaban comiendo la provisión de Dios, pero sin darse cuenta estaban siendo vigilados. A los fariseos no les importaba si ellos tenían hambre o si eran agradecidos o si estaban teniendo, una comunión con Dios cuando estaban comiendo. Solo les estaban mirando las manos. Mis hermanos, no estamos hablando de higiene. Estamos hablando de un protocolo que ellos tienen. Para ellos era importante poner un lebrillo, ponerle agua y lavarse las manos antes de comer. Y de hecho algunos lo hacen desde el codo hacia abajo. Unos nada más lo hacen. No lo pueden hacer con un chorro corriendo. Entonces tienen que poner una vasijita, poner el agua, lavarse las manos y después de lavarse las manos, secarlas y poder comer. ¿Qué significaba si tú no habías lavado tus manos? Es que tú estabas contaminado para poder adquirir los recursos que Dios te dio. Ellos estaban viendo, si tú no estás siguiendo mis formas, no eres digno de Dios. No eres digno de tomar la provisión de Dios. Estás sucio. Y en términos generales, pues podemos ver todo el capítulo que ellos estaban violando totalmente la ley, ¿verdad? Y aquí aparece la respuesta inesperada de la misericordia. Si se dan cuenta, Jesús no se disculpa por sus discípulos. Ni tampoco les dice: hey muchachos, en este momento estamos violando la ley. Necesitan ir a lavarse las manos de manera inmediata. Al contrario, Jesús se pone como la defensa y como el escudo y explica a sus acusadores que ellos están haciendo lo correcto. En palabras más sencillas, es más importante tener libertad de comer cuando tienes hambre y tener comunión con Dios que tratar de hacer una regla que ha sido inventada por los hombres. Aquí Jesús está defendiendo el corazón por encima de la perfección del religioso. En otras palabras, la verdadera limpieza no viene del agua que cae por medio de la vasija o por el chorro del agua, sino la verdadera limpieza viene por tu posición ante Dios, la verdad y la palabra. Alguna ocasión yo recuerdo que estaba comiendo en un restaurante y no recuerdo qué fecha era exactamente, pero era un viernes y se me ocurrió pedir carne a mí. De repente la gente que estaba atrás empezó a decir que yo como pecador me iba a ir al infierno, que solamente eran 4 o 6 viernes en el año que se tenía que dejar de comer carne y que yo estaba violando esa ley. Cuando escuché en mi corazón recordé este versículo, recordé esta historia. No es lo que entra por tu boca, sino lo que sale de tu corazón. Entonces, en la actualidad, mucha gente te va a desafiar y te va a juzgar por sus tradiciones. Pero la tradición deja una marca difícil. Con lo que aprendimos la semana pasada, dejas de reflejar el corazón verdadero de Dios, la misericordia. Aún para llamar la atención, hay formas. Aún para si tú no estás de acuerdo con algo, hay formas. Pero no tratar de imponer tu tradición
que no cuadra con el conocimiento de Dios. Y esa es la interpretación fariseica, cuando te empiezan a juzgar por algo que tú te pones en tu boca. Ustedes se dan cuenta que los fariseos no estaban preguntando para aprender, ni estaban dando información, sino que estaban haciendo era algo para acusar. Porque hubiera sido diferente si ellos le dirían, Señor, ¿no sería importante que ellos se lavaran también las manos antes de comer? Y quizás Jesús les hubiera respondido de una manera diferente. Pero ellos estaban acusando ya a sus discípulos. Pero te das cuenta que al igual que la persona que estaba diciendo de mí, igual que estaba diciendo los discípulos, su autoridad no está en la Escritura, sino está en un sistema religioso. Mientras la gracia te ofrece libertad, la religión te exige que hagas reglas y normas. Para ellos, los religiosos, la fe no era la coreografía rígida. Era lo que ellos querían. Lo digo en términos mexicanos. Si no bailabas a su ritmo, entonces quiere decir que no sabes bailar. Y en este caso, si no comías como ellos comían, entonces estabas contaminado y estabas violando las leyes de Dios por tener la provisión que mismo Dios produce para que tu hambre sea mitigada. Porque ¿quién es quien nos da la provisión a nosotros? Nuestro Señor. En una manera fuerte, la obsesión del religioso por tener las manos limpias solo revelaba la suciedad de su corazón. Pero pensar que prefieren tener una mesa llena de apariencias que una mesa llena de sinceridad. Tenían la evidencia frente a sus ojos, tenían la comunión, la gratitud, tenían la vida que era Jesús, pero no podían verlo porque su corazón estaba endurecido, porque no podían celebrar que la obra de Dios no era lavarse las manos, sino que la obra de Dios era satisfacer las necesidades de las personas hambrientas. Esta es la tragedia otra vez, mis hermanos. No es que no entendieran a Jesús, es que su libertad que Jesús daba amenazaba al control que ellos tenían religiosamente hablando. Así que, mis hermanos, escuchen con mucho cuidado. La gracia defendía a los hijos. Ellos defendían su tradición. La misericordia hablaba, ellos murmuraban. Entonces Jesús aquí trae una verdad que hace añicos al sistema. En Marcos 7, versículo 14 al 15 dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oíd todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Esto es una sola sentencia que Jesús está haciendo. Voy a decirlo en esta forma. ¿De qué color está tu corazón? ¿O qué tan limpio está tu corazón? Para saber qué va a salir de tu boca. Y ya hemos hablado esto cuando hemos hablado del corazón. La respuesta de Jesús fue contundente, mis hermanos. Dios no está mirando tus manos. Dios está mirando tu corazón. Y todos nosotros tenemos que tener cuidado con eso, especialmente cuando criticamos a otros, a veces por sus propias debilidades, mis hermanos. Note que a veces cuando vemos que una persona no es capaz, nosotros empezamos a decirle, esta persona es incapaz porque no quiere, porque no puede, porque no sabe. O no tenemos por ahí mejor un tiempo y mirar a la persona que es incapaz y decir, voy a dar unos 10 minutos de mi tiempo para que esta persona pueda hacer las cosas o por lo menos pueda entender cómo hacerlas. Nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿verdad? Mis hermanos, en esta historia, Jesús
no está declarando limpias las manos, está declarando limpios los alimentos. Jesús proclama que la gracia es imparable y que ningún ritual humano puede contener la provisión de Dios al hambriento. Cuando usted va y le da comida a un homeless, no le dice, pero primero lávate las manos, ¿ok? O aquí te traigo un lebrillo para que te laves las manos. No, el homeless va a recibir la comida y lo más seguro es que se lo va a poner en la boca lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque la persona tiene hambre. Los alimentos ya están santificados porque Dios los santificó. Y estoy poniendo un ejemplo rápido así para que usted lo reflexione. Yo creo que todos nosotros hemos pasado un momento en el que tengamos hambre fuerte. Y que al ver el alimento no te va a importar si tus uñas están sucias o no. Vas a simplemente agarrar la comida y te la vas a comer inmediatamente. Es más, voy a decirlo de esta manera, incluso puede olvidársete agradecerle a Dios porque ese alimento llegó. Pero probablemente después de que recapacites puedas decir, Señor, gracias por tu voluntad de que hoy puedo comer. Mis hermanos, este es el problema de los rituales. Que como a veces nosotros estamos tan cómodos, se nos olvida que otros realmente están totalmente incómodos y viviendo necesidades. Juzgamos bajo nuestro propio reflejo, no bajo el reflejo de Dios. Y aquí es donde tenemos que reflexionar, mis hermanos, porque quizás algún día vamos a estar en presión. Y la pregunta es, ¿bajo presión, bajo tensión? ¿Qué va a salir de tu corazón? ¿Qué va a salir de tus labios? ¿Qué actitud vas a tener? Porque hemos de recordar que la palabra nos dice que el que se sienta firme, cuídese de no caer, de no resbalar. Y a todos nos puede pasar que en un momento de prueba el Señor nos cambie el papel y estemos del otro lado. Y nosotros seamos los ansiosos por el pan, no por dar el pan. Seamos los ansiosos por la ropa, no por dar la ropa, no por dar el dinero. Mis hermanos, ponte a pensar que si estuvieras en un momento de necesidad ahorita, ¿cómo responderían tus labios? Porque así estaría respondiendo tu corazón. Y si estás pasando por un momento de necesidad, esto te puede ayudar diciéndote y sabiéndote que Dios ha santificado los alimentos y que Dios puede proveerlos en el momento en su gracia cuando Él lo necesita a través de quien sea. Y que en nombre de Cristo Jesús todos podamos tener nuestra comida y podamos bendecir nuestros alimentos. Y especialmente agradecer en nuestro corazón que independientemente de los rituales, podemos confiar en que Él es nuestro proveedor. Es aquí la distinción eterna, mis hermanos. La tradición se conforma con limpiar las manos. La gracia se especializa en limpiar la fuente, es decir, en limpiar nuestro corazón. Aquí una pregunta que me surge de manera fuerte es, ¿cuántas veces hemos puesto aduanas a la gracia de Dios? A veces juzgamos a alguien porque no ora bien, porque no habla con las palabras correctas, porque no viste de la manera adecuada o porque no conoce los ritos eclesiásticos. A veces nos preocupa más limpiar el vaso o incluso revisar el vaso ajeno. Pero no nos damos cuenta que dentro de nuestro vaso hay una cantidad grande de amargura. Que no importa qué tan limpio esté el vaso, la persona que tome
el líquido que está en tu vaso se va a llenar de amargura. Y esa amargura se disfraza con ritos eclesiásticos, con ritos tradicionales, diciendo que sirves a Dios. Lo voy a decir hoy y lo voy a repetir más tarde. No importa qué tan limpio está el vaso. Si el vaso está lleno de veneno, vas a envenenar a los demás. Revisa tu veneno, revisa tu amargura. Y no la transmitas a los demás. Mejor pide, como cuando se les dio a los israelitas, y que tenían aguas amargas, y que pusieron un palo, y con el palo se transformaron en dulce, haciendo la figura completa de que cuando Dios viene a nuestra vida, Él es el que cambia el sabor de nuestra agua. Y que nuestra agua sea dulce para los demás con la palabra de Dios y con la verdad. Para que busquen más de Jesús cada día. Si tu religión, si tus ritos, si donde tú te congregas, te haces experto o experta en detectar manchas en cualquiera de los demás, la palabra de Dios dice muy claramente, no trates de sacar la paja de tu hermano. Primero saca la viga tuya. Mis hermanos, necesitamos muchas veces soltar las tradiciones de nuestro corazón y abrazar la intervención de la gracia. Porque la gracia quiere transformarte. Porque la gracia quiere alimentarte. Porque la gracia quiere perdonarte. Porque la gracia quiere ponerte a trabajar en movimiento. La tradición muchas veces lo único que hace es poner cercos alrededor de ti para que no puedas caminar. Es como que tú quieres ir a un lugar y tú sabes que está hermoso el siguiente lugar, pero hay un montón de soldados y te dicen, puedes llegar solamente hasta aquí porque esto es lo que tú has creado. No puedes pasar esta línea porque esto es lo que tú has decidido. Y a medida que nosotros le ponemos límite a los demás, es la misma manera que nosotros le ponemos o tratamos de ponerle el límite a la gracia. La gracia no tiene límites, mis hermanos. Nosotros le ponemos límites a la gracia. Mas aún así, sin embargo, muchos de nosotros no nos damos cuenta que la gracia está trabajando cada día, cambiando nuestra vida. Porque esa es la misericordia de Dios. Mis hermanos, no mires la paja de tu hermano. Empieza por mirar tu viga. ¿Cómo le podemos decir a nuestro hermano, te voy a sacar tu paja si antes no he podido ver tu viga? Esto rompe el corazón, mis hermanos. Así que vamos al cuarto punto. La gracia que habla más fuerte que la muerte. La gracia que habla más fuerte que la muerte. Y vamos a ir a Juan 11, versículos 43 y 44. Y vamos a ver en el contexto de la resurrección de Lázaro, que hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Leamos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátale y déjale ir. ¿Qué tenemos aquí, mis hermanos? Frente a la tumba de Lázaro, tenemos rostros de resignación total. Gente llorando, pasando luto. Lázaro llevaba 4 días de muerto. Ya no hay esperanza médica. Ya no hay nadie que haga un milagro. Él ya se encuentra en la tumba.
El filtro está claro. Donde hay muerte, hay un punto final hasta el día de la resurrección en aquellos que creen. Recordemos, en síntesis, las hermanas lloraban: Señor, si hubieras estado aquí. Y voy a repetir lo mismo. Dios no tiene calendario. Dios no tiene reloj. Y Jesús no lo vuelve a demostrar. Jesús no tenía un horario. Jesús no sabía si iba a haber una fecha de caducidad antes de poder hacer el milagro o no. O si había un vencimiento antes de poder hacerlo. O si el deterioro biológico que ya estaba teniendo Lázaro era suficiente para que Jesús dijera: no, ya no se puede. Simplemente llegó en el tiempo que tenía que llegar. Y si se dan cuenta, a mí esto me conmueve mucho. Jesús no llega dando discursos. Jesús no llega dando consolación. Él llora con los que lloran. Da respuesta a los que le preguntan. Pero después de todo esto, y que hemos ya estudiado con la respuesta a Marta, todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pero Jesús se dirige a la tumba, se dirige a la piedra. Todos los que estaban ahí de espectadores, en ese momento estaban pensando: ¿qué está queriendo hacer Jesús? Ahora, voy a preguntarte, ¿le dijeron a Jesús: resucítalo? ¿Le hicieron una petición real a las hermanas de Lázaro: por favor, Señor, resucítalo, regrésalo a la vida? No, ya había una resignación total. De hecho, la respuesta de Marta es bien fuerte, porque le dice: ya tiene 4 días, apesta. ¿Cuántos de ustedes quisieran abrir una tumba después de 4 días, sabiendo el tipo de olor que viene, el trauma que te va a causar? Oler eso es tenerlo quizás por meses y semanas en tu mente. Mis hermanos, ya apesta. No hay petición humana. Jesús pronuncia una orden que desafía toda lógica humana. Y la podemos sintetizar: Lázaro, ven fuera. Sí, mis hermanos, su olor de Lázaro era fuerte, pero la palabra de Dios era más. La gloria de Dios era más fuerte que el olor que podía tener Lázaro por su muerte. Su voz, incluso de Jesús, es escuchada por alguien que no podía oír. Un muerto ya no puede responder. Un muerto ya no puede escuchar. Jesús está rompiendo las barreras completas de la muerte, de la sensibilidad, de las peticiones y, lo más importante, de la capacidad de un muerto de oír. Y si tú no lo has reflexionado, esto es muy importante, porque cuando se escuche la segunda trompeta, es decir, los muertos que están en Cristo van a poder escuchar la segunda trompeta y van a poderse levantar para reunirse con el Señor. Aquí nos está confirmando Jesús que es correcto que al escuchar la trompeta todos nos reunamos con el Señor, si es que vemos la muerte. ¿Cuántos milagros estás viendo aquí, mis hermanos? Jesús está viendo el corazón de Lázaro aun cuando está muerto. Está viendo el corazón de Marta aun cuando está muerta. Está poniendo a prueba a un muerto a que escuche su voz, y después nos deja a nosotros esa verdad. Si te estás dando cuenta, la gracia de Dios verdaderamente está yendo más allá de la última frontera. Ya no es la frontera de la vida, ya no es la frontera de la parálisis, de la mano seca, ya no es la frontera del alimento. Ahora Jesús está yendo a la frontera de la muerte. Diciéndonos Jesús
no hay frontera. Ahora, ponte a reflexionar. Si tú para este momento tuvieras esa posibilidad de ver a Lázaro levantándose, quitando todos sus vendajes, mis hermanos, era suficiente comprobación para saber que estabas viendo a Jesús como tu Señor y Salvador, para haber aceptado completamente la divinidad de Cristo. Pero los religiosos no celebraban. En su corazón no estaba la misericordia. En su corazón había un problema. Nuestro sistema religioso está siendo afectado por los milagros que hace este. Dice en ellos, en Juan 11, versículo 47 o 48, en la Nueva Versión Internacional. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. Pregunta, ¿qué vamos a hacer? Dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Qué duro lo que tenemos que pensar, pero tú y yo creo que ya lo captamos. No les importó la restauración de la familia que estaba sufriendo por la muerte de Lázaro. No les importó la resurrección de Lázaro. No les importó saber que había un milagro en sus ojos. Su obsesión en este momento era el control del templo y la posición ante los romanos. Sí, mis hermanos. La gracia de Jesús levantó un hombre de la tumba, pero la religión levantó un complot en un escritorio. La vida habló con autoridad mientras el sistema murmuraba alrededor de los pasillos. La misericordia abrió un sepulcro, ellos abrieron una estrategia de muerte. He aquí la dureza de un corazón religioso. Prefirieron planear una muerte antes que admitir que la gracia tiene poder para levantar lo que ya huele a podrido. Esta fue la verdadera respuesta de la gracia. Porque dentro de esta historia, y esto duele mucha gente, Jesús declara, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién? Yo soy la resurrección y la vida. Jesús. Eso significa que los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes no son la resurrección y la vida. El hombre no es la resurrección y la vida. Dios lo es. Es como cuando tú estás escribiendo, ¿verdad? Y en el caso de Lázaro habíamos puesto punto final, ¿verdad? Pero llega Jesús con un borrador y en lugar de ponerle punto final, le pone una coma. Sigue escribiendo, Lázaro. Sigue escribiendo, Lázaro. Muchas veces nos preguntan cuál es el milagro o cuál es el fundamento más grande del cristianismo. Y para nosotros, el fundamento más grande en el cristianismo es que la tumba de Jesús está vacía. Para este momento, este fundamento se dio en la vida de Jesús en esta tierra. La tumba de Lázaro quedó vacía. Un milagro para Lázaro, vuelvo a repetir, un milagro para la familia y una declaración pública de que la gracia de Jesús se compadece aún hasta en el último momento y que hay una esperanza porque la muerte no es el punto final.
Es un punto y coma para seguir con la vida eterna. La muerte no parece lo perdido, mis hermanos. La muerte es un concepto aprendido que nos puede llevar a pensar que en el futuro, al igual que nos reunimos hoy, estaremos reunidos, pero bajo los pies o en los pies de Cristo. Te voy a decir de esta manera. ¿Qué área de tu vida consideras que hoy está muerta? Que tu reflexión sea honesta. Probablemente tu matrimonio está quebrado. Probablemente un hijo tuyo está atrapado en las drogas. Probablemente un sueño que enterraste algunos años no se puede desenterrar. Probablemente, ¿por qué no?, el querer servir al Señor y no haberlo podido hacer. Probablemente querer tener una nueva profesión. Pero si te das cuenta, la muerte de nuestros sueños tampoco es un límite para Dios. La gracia tiene la llave para los candados. Y probablemente lo que el mundo dio por perdido, lo que tú ya diste por perdido, Dios lo puede resucitar. Y si es algo para servirle a Él, adelante, pídele. No entierres lo que Dios le puede dar vida. Posiblemente nosotros ya pusimos muchas cosas en nuestras tumbas, pero con la muerte de Lázaro, la última palabra la tiene Él. La última palabra la tiene la divinidad. Él es la voz viviente que puede restaurar eso que tú y yo podemos considerar muerto. E incluso, ¿por qué no?, aún los que ya murieron y nosotros sabemos que no van a regresar a esta tierra, pero probablemente en su misericordia Él ya les vio la salvación. No lo sabemos. Escucha la voz de Cristo. Y siendo aún más concreto, si tú y yo nos podemos sentir ahora muertos en vida, es tiempo de escuchar la voz de Cristo que nos levanta y que nos dice, camina y anda. ¿Están tus oídos listos para escuchar la voz de Cristo? Y si estás vivo, es tiempo de dar la voz de Cristo a los demás para que también se sienten vivos. Mis hermanos, la evidencia está ahí. Cristo estaba ahí. Cristo sorprendió con sus respuestas. Respuestas inesperadas para el sistema religioso. Cristo estaba respirando mientras que el sistema religioso estaba odiando. El paralítico caminó. La mano del hombre seco se movió. Los discípulos comían libre y sin culpa la provisión de Dios. Lázaro se restauró de nuevo, mientras que ellos continuaban con planes de destrucción y muerte. Estas pruebas eran irrefutables, pero para el religioso, la evidencia no transforma si primero no encaja en su regla, en la forma que yo quiero vivir. Prefirieron llamar a Jesús blasfemo o decirle demonio o incluso Betzebut o el Señor de las Moscas. Pudieron planear para matar a un hombre que tenía una divinidad, aun si no lo hubieran entendido que era Dios.
sabían que había una manifestación eterna en Él. Como lo dijo Nicodemo, ¿verdad? Tú haces cosas que solamente Dios permite hacer. Pero ellos no admitieron. Siguieron en su entendimiento equivocado porque no respondió Jesús como ellos lo esperaban. Mis hermanos, vienen tiempos difíciles y esos tiempos una estatua se va a mover y posiblemente todos los elegidos podremos ser engañados, pero lo que sí tenemos que ver no es el milagro, sino la gracia manifestada de Dios en nuestra vida de acuerdo a lo que Él ha escrito en su palabra. Probablemente muchos de nosotros hoy entramos con un corazón seco, convencidos de que nuestra historia ya tenía un punto final. Posiblemente muchos de nosotros estamos paralizados para poder caminar en la verdad de Dios, para seguir en el servicio. Probablemente muchos entramos hambrientos el día de hoy porque no hemos recibido el pan de vida. Probablemente muchos estábamos muertos. O muchos de nosotros, peor del caso, estamos muertos por conceptos religiosos, por rituales. Pero hoy Jesús nos enseña que sus respuestas inesperadas son más grandes y que su misericordia puede transformar la vida. El cielo no está dado para que nosotros hagamos veredictos, hagamos juicios. El cielo está dado para que nosotros actuemos por amor. La pregunta central final: ¿dejarás que el amor de Cristo sea en ti y sea suficiente para ti? ¿O buscarás trámites religiosos para pensar que estás haciendo lo que Dios te pide? Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial. Queremos ver tu gracia, queremos ver tu gloria, queremos verte a ti, Señor. No sabemos cómo te vas a presentar en nuestra vida, pero que en ese encuentro inesperado tú estés con nosotros. Señor.